Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar de nuevo con ustedes, compartir este día la palabra de Dios y pues qué tal el calorcito de estos últimos días, ¿verdad? Según los meteorólogos, ayer se acabó la ola de calor, esta segunda ola de calor que estuvo bastante intensa. Ayer el termómetro llegó a los 34 grados aquí en la Ciudad de México, o sea, para nosotros es terrible. O sea, sentíamos que nos estábamos derritiendo. A lo mejor tú me dirás, uy, no, bueno, aquí donde vivo llegamos hasta los 40 y sí, empezamos a sentir calorcito, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México, de verdad, para nosotros era ya el acabose. Y bueno, según esto, ya a partir de hoy empiezan a bajar las temperaturas y pues sí, tendremos 32 grados en la ciudad. Uf, pero bueno. Pero ha estado bastante intenso el calor aquí. Al menos aquí en la Ciudad de México, sí. Y incluso en otras partes de nuestro país han llegado a tener una sensación térmica de 50 grados, imagínense. Pero bueno, y ya que estamos hablando del sol y todo lo que, pues, el calor y todo, fíjense que los antiguos filósofos griegos hacia los años 500, 600 más o menos, planteaban que la Tierra era estacionaria y que tanto el Sol como la Luna y todos los demás astros que están en el universo giraban alrededor de la Tierra. Y esta teoría permaneció fácil unos 1000 años, así todos creían que en efecto que la Tierra estaba paradita y todo giraba a su alrededor. Esta idea siguió hasta que por el año más o menos 1507, entre 1507 y 1515, hubo un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico. Y a lo mejor te suena el nombre, ¿no? Pero si no, bueno, este Copérnico tuvo una idea, se le ocurrió una idea, y bueno, y no es tanto que se le ocurrió, sino de observar mucho el cielo, pues él planteó la idea de que el Sol era el centro del universo y que todas las estrellas y planetas y todo lo que hay en el universo, incluida pues nuestro propio planeta, la Tierra, eran los que giraban alrededor del Sol. Y fue quien apuntó también que nuestro planeta, además de girar alrededor del Sol, orbitaba, o sea, tenía una rotación sobre su propio eje. Fue el primero que planteó esta teoría. Y de alguna manera Copérnico sí, pero no, tenía razón. Ahora sí que sí, pero no. O sea, sí en alguna, su teoría, su planteamiento sí tuvo cierta razón. Hoy, después de muchísimos años y de muchos estudios de los astrónomos y pues telescopios y todo lo que actualmente pues tenemos, sabemos que en efecto la Tierra gira sobre su propio eje y además gira alrededor del Sol. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y está comprobadísimo, certificado por todos y todo. Pero lo que no es cierto es que el Sol sea el centro del universo. Eso no es una gran realidad. ¿Por qué? Porque en el universo hay millones y millones y millones y millones de galaxias. Entonces, no, ese planteamiento, no, ese no es. Lo demás sí, Copérnico sí tuvo razón. E incluso hoy en día los científicos consideran que el universo ni siquiera tiene un centro. ¿Por qué? Porque es enorme, vastísimo, ¿no? O sea, el universo yo creo que nunca se acaba. Entonces, así fue como empezó lo que hoy ya sabemos, ¿no? Cómo empezó las teorías o un planteamiento hasta lo que hoy sabemos ya que está, pues de alguna manera ya está comprobado con todo lo que les digo, hoy los instrumentos que hoy tenemos.
Y bueno, esta clase de ciencias sociales y de astronomía, pues para terminarla, porque pues para que vean que también estudiamos este tipo de cosas, quizá pensamos, quizá seguimos pensando que nuestro sistema solar es como aparece o como aparecía en la monografía. ¿Se acuerdan de la monografía que nos pedían en las escuelas? A ver, señores, niños, generación reciente, nuestras monografías era nuestro Google de hoy. Entonces íbamos a la papelería y pedíamos nuestra monografía, esta mera que vemos, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, soy bien vintage, lo sé, pero ese era nuestro Google, ahí vamos y... Entonces tenemos la idea de que está el sol así y todo da vueltas, ¿no? Los planetas dan vueltas alrededor, pero así todo está como estacionario, ¿no? Así está. Y yo te voy a confesar, yo incluso ya después de la escuela y la prepa y la universidad, tenía todavía como que esa idea de que así realmente era, pero te voy a decir una cosa, pero la realidad no es así, la realidad es esta, y quiero que la veas, cómo es en realidad, cómo es realmente cómo se mueve el Sol y todos los planetas. ¿Cómo se van moviendo? ¿Puedes ver? Son los planetas, el Sol se mueve y los planetas empiezan a seguirlo. Y ahí están. Y hasta parece como, bueno, en esa imagen hasta dices, ay, van a chocar, pero no, pues cada quien tiene su propio eje, pero así es el movimiento. Y les digo una cosa, cuando yo lo vi dije, wow, o sea, yo siempre me pensé que era mi monografía, el solecito y todos así, chun, chun. Pero no, el sol se mueve y todos, por ende, se mueven. ¿Por qué? Porque el sol los atrae. Y en nuestra jerga muy mexicana, es común decir o decimos, ay, fulanito se cree el centro del universo. ¿Y cuándo lo decimos? Casi siempre nos referimos a así alguien que es muy presuntuoso, ¿no? Que se cree mucho o que quizás sabe mucho y, uy, este se cree o que quiere llamar la atención y, no, hombre, este se cree el centro del universo, ¿no? Quiere brillar, ¿no? O a veces decimos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero bueno, el centro del universo. Que todo mundo lo vea, que todo mundo lo reconozca, porque que todo tiene que estar rendido hacia él. Y en la época de los apóstoles, los judíos se jactaban muchísimo de la ley y de sus patriarcas. Muchísimo. Y creo que hasta la fecha hay judíos ortodoxos y los ultraortodoxos que se jactan mucho de la ley. Y criticaban a los gentiles, ¿no? A los que no son de descendencia del padre Abraham, ¿no? De alguna manera. Y los criticaban por su forma de ser, los criticaban por esto que por el otro. Incluso a los recaudadores que eran judíos, no los querían. ¿Por qué? Porque tenían que tener relación con los que no eran, con los gentiles. Entonces, pues los rechazaban, incluso no les hablaban. ¿Por qué? Porque ellos eran puros y la ley se tenía que cumplir y todo esto. Y aunque la realidad era que pese a su orgullo por esa ley, por su jactarse de que tenían la ley, y pues la ley sabemos que era, ¿no? El Antiguo Testamento, lo que está en el Pentateuco, ¿no? Eso era para ellos la ley. Y que se tenía que cumplir al pie de la letra. No la obedecían. Se jactaban, pero no la cumplían al 100%. Incluso el apóstol
Pablo en la carta a los romanos, los confronta y les hace ver esa cuestión. Y acompáñame, vamos a Romanos, el versículo 2:17, y les dice: tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de ti mismo. Verso 19. Dice: estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad. Y vamos al verso 21 y 24. Dice: pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? El siguiente versículo: si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de los templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. La confrontación que le hace Pablo de, a ver, sí, tienes la ley, y qué padre, o sea, padrísimo que Dios dio esa ley con un propósito específico, pero ¿de qué te sirve si no la cumples, si no honras esa ley? ¿No? Y mi traducción al mexicano de todo esto que les dijo Pablo es: te crees el centro del universo, pero estás vacío por dentro. Te crees mucho, pero por dentro estás vacío. No hay nada de ti, no hay nada que te puedas jactar realmente. Porque criticas, pero lo haces. O buscas la manera de truquear la ley, ¿no? El viernes tuvimos contingencia ambiental, recuerdan, aquí en la Ciudad de México. Y cuando iba al trabajo, vi a varios que no les tocaba circular y que pues, sacaron su cochecito, y adivinen qué pasó. Pues que los ve la policía de tránsito y los paró. Y era una señora que estaba ahí y le dijo al policía: es que no sabía que había contingencia. Y el policía le dijo: pues es que el que no sepa no significa que o sea, que no le pueda levantar la multa, ¿no? Pero además de multa es corralón, o sea. Y se va el policía, y pues yo ahí, ahora sí que de metiche, y yo escuchando, bueno, yo estaba esperando mi transporte, y pues escuché todo, ¿no? Y estaba, no sé si era su hija, bueno, estaba una persona, le dice: ay, mamá, dice, no sabía, si bien que sabías que no había contingencia, ¿no? Y que no podía circular. Pero vamos, trató la señora, pues, de truquear con tal de que no se la llevaran al corralón, ¿no? Y así los judíos, ¿no? Truqueaban, ¿no? Para que tengo la ley, me jacto de ella, pero para no cumplirla tan así, pues me invento mis triquiñuelas, como diríamos, ¿no? Y sabes, hoy lo que creo es que en este mundo actual no estamos muy lejos de lo que pasaba con los judíos de ese entonces, porque seguimos algunos creyendo que somos el centro del universo, que merecemos todo, y hemos dejado fuera a Dios de nuestro panorama. Y a lo mejor nosotros no nos jactamos de la ley, pero presumimos ser cristianos, pero nuestra realidad es que no vivimos como tal. Ni siquiera, bueno, ya, vivir como hijo de Dios, ni siquiera. Vivimos para nuestro propio beneficio, para nuestro propio placer, y vivimos únicamente para nosotros mismos. ¿Verdad que no estamos a veces tan alejados a esos judíos de la antigüedad, de hace 2000 años? No hemos cambiado, más bien como humanidad no hemos cambiado muchas cosas.
Y sabes, iglesia, solo hay una manera de vivir correctamente, una sola: hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Es la única manera. Vamos a Gálatas 2, verso 20. Vamos a leer solamente la primera parte. Y ya yo creo que te la sabes. Dice: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta traducción es Dios habla hoy. La versión Reina Valera es: mas ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Pero me gustó mucho esta versión. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y creo que en algún momento hemos sido, te digo, tú y yo, como esos judíos del primer siglo, juzgando, criticando a los demás, viendo sus errores, viendo que si levantan las manos, ay, es que el hermano no levantó las manos cuando el pastor dijo, levanta las manos. Ay, es que la hermana no ofrendó, yo lo vi. Lleva 3 domingos que no ofrenda. ¿Y a ti qué? Y ahí estamos, ¿no? O los que, para que vean que estoy diezmando, ¿no? Y hasta levantan el sobrecito para que se vea, ¿no? Nos sentimos orgullosos por orar todos los días, por ayunar, por ser buenos cristianos. Pero en realidad lo que hay en el interior de ese corazón es un corazón envanecido, donde reina Noemí Cruz y no Cristo. Donde quizás reina Juanito, reina Lupita, reina Conchita, reina Felipe, pero no es Cristo el que reina en este corazón, porque es un corazón envanecido. Gálatas, lo que leímos, Gálatas 2:20, nos dice, lo que en realidad nos quiere decir es que mi yo ya fue crucificado con Cristo. Así que aunque vivo en este cuerpo, aunque vivo en esta materia, pero es Jesús quien tiene el control de mi vida. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Sí, vivo, sí, sigo teniendo la misma cara, los mismos gestos, pero es Jesús el que reina en mi vida. Ahora sí que esa es la traducción Noemí Cruz 2024. Es Cristo el que, ¿por qué? Porque yo ya fui crucificado con Él. Cuando yo creí en Él, acepté que Él vivía, que Él estuviera en mi corazón, dije, soy crucificada, ya no vivo yo. Es tu voluntad la que se va a hacer en mi vida. Ahora confío plenamente en el Hijo, tengo confianza en el Padre y busco el Espíritu Santo para ser transformada día a día. Eso es lo que significa Gálatas 2:20. ¿Y qué implica que Jesús sea el centro de mi vida? Una vida entregada a Él, dirigida por Él, una vida usada para cumplir sus propósitos y no solamente los míos. Aquellas cosas que Él me ha pedido hacer, aunque no sienta el deseo de hacerlas. Una vida de obediencia. Eso es que Jesús sea el centro de tu vida. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir y que de verdad no vamos a tener ganas. Y vamos a decir, ¿es en serio, Señor? Pero hacerlas. Que Jesús sea el centro de nuestra vida es que Él gobierna
Entonces mi gozo, mi paz, mi plenitud no dependen de lo que hoy tengo, sino de Él. Incluso en los aspectos de mi vida cristiana y de mi servicio, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos vivido de gente que ha decidido irse de la iglesia solo porque algo no le pareció? Y aún he visto que cuando llega el pastor y le dice, y por indicación de Dios, y le dice, ¿sabes qué? Por este tiempo no vas a servir el alabanza, no vas a servir, no vas a dar clases, X, y se van. Y hasta incluso empiezan a negar de su fe. ¿Por qué? Porque el centro de su vida era un micrófono, era una guitarra, era un púlpito, y no era Jesús. Porque no quisieron obedecer, porque el centro de su vida estaba ahí. Y te digo, a veces hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que no queremos hacer, pero cuando las hacemos, cuando obedecemos, ahí mostramos quién es el que reina en nuestra vida. Y sabes, una muestra de eso, un ejemplo de eso lo vemos en Abraham. ¿Recuerdas? ¿Cuántos años pidiéndole un hijo? Uno. Y llega Dios y le dice, sí, y vas a tener una descendencia grande, te lo voy a dar. Y pasaron años y años, incluso se desesperan él y su esposa y pues ahí quisieron ayudarle a Dios. Pero la promesa llegó. Ella estaba viejito, muy viejito, y ella también, pero llegó ese hijo. Y al tiempo que le dice el Señor, Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo. ¿Y sabes qué? Abraham sí sacrificó a su hijo. Y a lo mejor me vas a decir, ¿qué estás diciendo, Noemí? Eso no es cierto. Abraham sacrificó a su hijo y demostró que Dios era el centro de su vida cuando al siguiente día se levantó muy temprano para obedecer. En ese momento, Abraham sacrificó, obedeció al Señor en su corazón y ahí sacrificó a su hijo. Y le dijo, Señor, tú eres mi centro. De ti dependo. Y la demás historia lo sabemos. Cuando estaba a punto de materializar ese sacrificio, Dios le dice, para, porque la promesa que te di se va a cumplir. Y es que tú vas a decir, ay, bueno, es que Abraham, padre de la fe. Sí, pero era un humano. Así como tú y yo somos unos humanos. Pero él puso a Dios como el centro de su vida, a tal grado que yo pienso y cuando leo Génesis y veo y digo, bueno, este hombre, esquina que se paraba, bueno, no había esquinas, no, pero bueno, esquina que ponía un altar y adoraba al Señor. Eso es el centro, que el Señor sea el centro de tu vida. Y sabes, y a lo mejor va a decir, bueno, esa es la historia, lo sabemos, pero quiero una historia más cercana, que no viví, pero sí lo vi, de dos jóvenes de una iglesia en Colombia. Y estaban esperando a su bebé, y ya era un embarazo muy avanzado. Y ocurrió en épocas de COVID, y ella enferma de COVID, y se complican las cosas, y le llega un momento en que hay que hacer una cesárea, porque peligraba la vida de tanto de ella y de su bebé. Y le hacen la cesárea, y al final, después de su bebé muere. Y algo que a mí me impresionó muchísimo cuando escuchaba su testimonio es que ellos dijeron, sí me dolió, sí estaba
estábamos destruidos, sí estábamos con tristeza y a lo mejor con muchísimas preguntas, pero decidimos adorar al Señor. ¿Con el corazón roto? Sí. ¿Con lágrimas en los ojos? Sí. Pero decidimos adorar al Señor. En pocas palabras, su decisión fue: Jesús es el centro de nuestra vida y ahí Él nos sostiene. Y ayer, curiosamente, escuchaba una situación casi igual. Aunque aquí era, si lo vemos en los ojos un poquito humanos y un poquito más dramático, ¿no? Porque se trataba del segundo hijo que perdían. Con la misma decisión, es el segundo que estoy perdiendo de alguna manera, pero decido adorarte, Señor. Decido ponerte en el centro de mi vida y amarte todos los días. Y qué impresión. Para mí, de verdad, yo dije, wow, Señor. A lo mejor sí, cuando vamos a las historias y decimos, wow, y vemos a los que están en la Biblia como los héroes, ¿no? Pero cuando ya lo ves ya un poquito más cercano, tú dices, sí, sí se puede que Jesús sea el centro de tu vida, pero es tu decisión, porque a veces decimos, es que si Dios quiere, no, Dios todo lo que puede querer muchas cosas, pero ¿y tú? ¿Tú has decidido que sea el Señor el centro de tu vida? Qué vida tan triste es que tu motivación o la motivación es lo que vean tus ojos, que tu alegría provenga de lo que tienes, que tu estabilidad, tu paz sean de las cosas que van y vienen, las cosas materiales, esas que en algún momento se van a acabar, esas cosas que emocionan pero no transforman. Qué triste es una vida así. Y yo veo que a muchos cristianos sin Cristo, y me vas a decir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo cristianos sin Cristo? Y digamos que hice como una clasificación, pero fue algo que yo lo puse así, no necesariamente es así. Pero un cristiano sin Cristo que dice, debo hacer esto para el Señor, debo hacer lo otro para la iglesia. Cristianos que hacen mucho, pero no tienen comunión con Dios. Que se la pasan en la iglesia. Y es un lugar bueno, qué bueno, pero no tienen comunión con Dios. Y cuando estaba yo reflexionando en esto, me acordé de una película, iban a decir, bueno, de Pedro Infante. Una señora que se la pasaba en la iglesia y todos los días se iba y se quería confesar. Y ahí estaba, ¿no? Y un día el padre le dijo, oiga, ¿y su esposo qué, no? Y la corrió y le dijo, oiga, o sea, para que seas una buena hija de Dios, pues, ve y atiende a tu casa y después vienes aquí a la iglesia, ¿no? ¿Y cuántos a veces hemos sido así, no? Queremos estar siempre en la iglesia y todo. ¿Y tu comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa comunión con Dios? Como los fariseos, ¿no? Se preocupaban por cumplir al pie de la letra la ley, ¿no? Y hasta incluso llegaron muchas veces y confrontaron a Jesús, ¿no? Oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿No? O sea, hasta en eso, ¿no? Querían que se cumplieran, ¿no? Pero nada más. Su corazón estaba vacío. No había comunión con el Señor. Y sabían mucho, muchísimo. Pero ¿de qué les servía saber la ley si no pudieron reconocer al Mesías cuando lo tenían así de cerca? Y yo te digo una cosa, iglesia, es bueno y deberíamos de hacerlo, involucrarnos en las cosas de la iglesia, pero no hacer de nuestra iglesia el centro de tu vida, porque el centro de tu vida tiene que ser
Dios. Tiene que ser Jesús. Ese tiene que ser el centro de tu vida. También tenemos cristianos sin Cristo que solo van detrás de las revelaciones, de las manifestaciones, que quieren que todos los predicadores les profeticen. ¿Han escuchado a algunos de ellos? Es que va a estar fulano de tal en tal iglesia o congreso. Vamos a ver qué me di. Y ¿sabes qué? A veces me ha preocupado mucho que ya ni siquiera dicen a ver qué Dios me dice, a ver qué me dice el profeta. ¿No? ¿Y Dios? ¿Y lo que te quiere decir Dios? Aquellos que dicen, uy, no, este domingo no, como que no se sintió la presencia porque no sentí bonito, no temblé, porque el pastor no puso las manos en mí, no, entonces, pues no. No me dieron una palabra. Y los 50 minutos que estuvo hablando Dios a través del predicador, ¿qué fue? Ah, no, pero quería que fuera directamente y se le dijera la palabra. Entonces, como no pasó eso, pues no estuvo buena la reunión y pues no, la presencia no se sintió. Cristianos que se les olvidó seguir a Cristo, al Maestro, porque solo buscan los beneficios, pero no quieren ser hijos de Dios. Algo que en las clases en el instituto me ha quedado, híjole, bien claro, sobre todo en la clase de Espíritu Santo. Hay muchos cristianos, pero pocos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creen en Cristo. Esos son todos. Los que creen en Cristo son cristianos. Pero un hijo de Dios es aquel que se deja transformar por el Espíritu Santo, que hace de Jesús el centro de su vida. Es muy distinto, ¿verdad? Muy distinto el concepto. También tenemos cristianos sin Cristo que se perfuman el alma con actos bondadosos y buenos en ciertos lugares. Hombre, en la iglesia son unos angelitos y levantan las manos y cierran los ojos. Pero en otros lugares, en el trabajo, no, pues no. Lo que levantan es la voz para regañar, para gritar, para... Son cristianos sin Cristo de mentira, porque en su interior no hay esas virtudes de las que se hacen mostrar a otros. ¿No? La fachada nada más. ¿Por qué? Porque Jesús no gobierna en su vida, no es el centro de su vida. Por eso les digo, los cristianos sin Cristo que se perfuman el alma los domingos y los demás días, ni hablemos de comunión con Dios, ¿no? Cuando tenemos comunión con el Señor, cuando Él es el centro de nuestra vida, tenemos que ser transformados. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber. Y entonces, ¿cuál es el signo de que Cristo vive en mí? ¿Y qué es el centro de mi vida? Porque tú me puedes decir, Noemí, es que, pues sí, evidentemente Jesús es el centro de mi vida. Claro que sí. ¿No? Te lo escribo y te lo firmo, ¿no? Como algunos políticos, ¿no? Dicen, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Pero sí será cierto. Un síntoma de que Jesús es el centro de tu vida, que tú ya no vives, que Él es el que vive en ti, es que todo cuanto haces te lleva a Jesús. Todo, todo, todo. Cuánto haces, cuánto dices, cuánto actúas, te llevan
a Jesús. Busca su presencia. Anhela su presencia. ¿No? Lloras por su presencia. Quieres estar ahí. Buscas todos los días. Y tu vida refleja el fruto del Espíritu. ¿Lo estás reflejando, ese fruto del Espíritu? No partes. No partas ese fruto en cuadritos. Me va a decir, no, pues nada más ahorita llevo un cuadrito. No. Ese fruto no se puede rebanar. No es una, no es una melón, no es una sandía. O es completito, no es de que doy rebanadas. No, completo. ¿Estás dando el fruto? Una vida transformada porque tú ya no vives, sino es Cristo el que vive en ti. Eso es que Jesús sea el centro de tu vida. Que nada. Sí, va a haber días en que te digo, como a estos chicos que yo te conté, sí, hay días que van a ser terribles. Y como nos lo decían en la predicación de hace 8 días, Dios no prometió que no se iban a levantar armas, que no se iban a levantar problemas, pero dijo que nada iba a ¿qué? Que más bien lo que dijo es que no iban a prosperar. Y sí va a venir un problema que se le va a levantar, y luego quizás se va a levantar otro, y luego quizás otro. Y a lo mejor vas a tener, te digo, vas a tener esas preguntas de ¿por qué? Pero no importa el por qué, Señor. Tú eres el centro de mi vida y te voy a alabar con mi vida. No solamente en la iglesia, aquí donde estoy ahorita, en este momento, en este cuarto, en esta oficina. Tú eres el centro de mi vida. Y a lo mejor quiero estallar y quiero gritar, pero tengo ese dominio propio, ese autocontrol que da el fruto del Espíritu. Y decirte, Señor, aquí está, me rindo. Me rindo a ti. Una vez escuché a un predicador que decía, no te preocupes por hacer que Jesús sea el primero en tu vida. Mejor ponlo en el centro de tu vida. Y al principio dije, o sea, está como muy raro esto, ¿cómo? Pero pude entenderlo. Y es que muchos creen que poner a Dios primero es no salir de la iglesia, pero su vida no es transformada. Mejor ponlo en el centro de tu vida. Que Él sea el que transforme, para que te transforme. A veces muchos piensan que poner primero a Jesús en la vida es poner muchos cuadros en la casa con versículos y todo. Ahora, no estoy diciendo que no esté bien. Sí, es bonito, son muy bonitos los cuadros con los versículos y hay unos cuadros preciosos. Incluso aquí nosotros en nuestra casa tenemos un cuadro que no tiene un versículo, pero representa algo que pasó en la Biblia y nos gusta muchísimo. Y ahí lo tenemos, porque cuando lo vemos me recuerdo y digo, ay Señor, algún día te voy a ver así, cara. Pero mientras aquí te voy a disfrutar tu presencia. Digo, y es bonito, pero aquellos que nada más lo ponen, piensan que eso es ser primero Dios en tu vida, que cuando entre la gente vea el cuadrito, ¿es cristiano? Sí. Ay, pues qué bueno que me dices, porque no lo sabía. Tu actitud me decía otra cosa. Y en algunos casos la casa se ve muy bonita con muchos cuadros, pero esos versículos nada más están colgados porque en su vida de la persona que vive ahí no lo practican. Eso es un cristiano que solo se preocupa para que la gente vea que Jesús está primero, pero no es el centro de su vida.
O aquellos que piensan que con escuchar alabanzas todo el día, ¿no? Y que los vecinos oigan las alabanzas, ¿no? Pero no me llevo bien con los vecinos. Toink. Entonces, nada más dicen que Jesús es primero, pero no es su centro. Iglesia, poner a Jesús en el centro de nuestra vida es una rendición total y completa a Él. Que todo lo que venga, tú vayas y Señor, hoy sí voy a llorar, tengo ganas, no la estoy pasando bien, pero tú sigues siendo mi fortaleza. No me quito, aquí estoy. Sí, hoy no tengo ganas de conectarme, pero Señor, tú eres mi centro, voy a conectarme. Quiero escucharte. No voy a escuchar al predicador, te voy a escuchar a ti. Tú eres mi centro. Y hoy te digo, iglesia, es el momento de preguntarte si Jesús está siendo el centro de tu vida. Jesús desea ser el centro de cada etapa de la que vivimos, desde que nacemos hasta que morimos. Que Él sea nuestro centro. Él quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Decisión. Por eso nos dio ese libre albedrío, porque para que nosotros decidamos de aquí, del corazón, Señor, sé el centro. El centro de tu matrimonio, el centro de tu familia, el centro de tu carrera, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de todo. Que Él sea el centro. Que obedezcamos una vida de rendida y transformada e influenciada por Él. Jesús es el centro de tu vida. Y te quiero dejar con esa pregunta. ¿Es Jesús el centro de tu vida? Y si ya sabes la respuesta y a lo mejor es un no, yo te pregunto, ¿y quieres que sea el centro de tu vida? Y ahí donde estés, tú díselo al Señor. Porque te digo, esto es una decisión de ti, que lo sea o que no, o que de plano lo quites de esta ecuación que se llama vida y haz lo que tú quieras. Y sufrirás la consecuencia de esa decisión de sacarlo o de ponerlo otra vez en ese centro y decirle, Señor, el centro de mi vida eres tú. El centro de mis decisiones son por ti. Tú eres mi paz, tú eres mi gozo, tú eres mi contentamiento. No viene por lo que tengo, sino viene de ti, porque tú eres mi centro. Porque a lo mejor voy a hacer cosas que no quiero hacer, pero tú me has dicho que las haga y en obediencia, porque tú eres mi centro. Porque a lo mejor tengo que sacrificar cosas que me has pedido. Pero me voy a levantar temprano para hacerlo, porque tú eres mi centro. Y no voy a tener pesar de, ay, sino que lo voy a hacer, Señor. A lo mejor no me estoy riendo, pero te lo estoy haciendo en obediencia. Y te dejo con esta palabra, iglesia, para que la medites y en su momento tú digas, Señor, confirmo que tú eres mi centro. O Señor, decido que tú seas mi centro. Y pues con esta palabra te dejo. Espero que haya llegado a tu corazón, tu mente, y el Espíritu Santo te haga esa revelación para que seamos siguiendo siendo transformados. Una evidencia que está ahí el Espíritu Santo en nuestra vida.
Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.